Bienvenidos al canal MeteoWindy. En este vídeo vamos a hablaros de cómo el año 2020 ya tenemos los primeros datos, todavía preliminares, pero prácticamente todo apunta a que el año 2020 ha sido el año más cálido jamás registrado en la historia del planeta con relación a las temperaturas a nivel de superficie. Todo indicaba que este año 2020 iba por ese camino de récord y parece ser que ya, según la Agencia de Meteorología de Japón, se empiezan a confirmar esos malos pronósticos. Aquí tenéis ahora mismo el seguimiento que esta Agencia de Meteorología de Japón hace con relación a las anomalías de temperatura a nivel global y, como veis, el año 2020 lo marca con una temperatura de 0,47 grados centígrados por encima del promedio de 1981 a 2010, lo que lo hace que esté por encima del año 2016, que fue el año que batió el récord anteriormente. Es digno de notar que la Agencia de Meteorología de Japón, como veis, utiliza como referencia los años de 1981 a 2010. Yo personalmente me parece que no es el marco de referencia más idóneo, puesto que desde 1981, como veis aquí, hasta el 2010 es evidente que el calentamiento del planeta ya era bastante evidente. No es como lo hace la NASA, de lo cual vamos a hablar también a continuación ahora, que la NASA más bien lleva un promedio, como veis aquí, de 1951 a 1980, que es el promedio o la escala que utiliza para poder comparar mucho mejor el calentamiento global. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero lo que sí que nos llama la atención es que, como veis, este año, según la Agencia de Meteorología de Japón, el caso es que hemos batido un récord, comparado incluso con este promedio de 1981 a 2010. Por otra parte, la temperatura del año 2020 ha sido 0,83 grados por encima del promedio del siglo XX. Y por otra parte, lo que nos indica es que, según esta agencia de meteorología, por cada siglo el planeta se calienta 0,75 grados de temperatura. Así que, por lo tanto, esta es la situación que llama mucho la atención porque, como sabéis, hemos tenido el efecto de la Niña, que siempre unas décimas baja la temperatura del planeta a nivel global. Y aún así, con el fenómeno de la Niña, sin embargo, parece ser que este año 2020 ha marcado un nuevo récord. Además, es digno de notar en este mapa también, como vais a ver a continuación, cuáles son la distribución de esas anomalías de temperatura de las cuales vamos a hablar ahora, y al mismo tiempo cómo los hemisferios, siempre por supuesto el hemisferio norte, sobresale sobre el hemisferio sur. Pero queríamos mencionaros de cómo la NASA lo mide de manera diferente. La NASA utiliza este otro promedio, el de 1951, como os he dicho, hasta 1980, que es esta marca, esta línea azul, podríamos decir, el promedio, que nos parece mucho más razonable usar esta escala de estos años como promedio para poder comparar realmente lo que podemos esperar del calentamiento global. De hecho, si nos vamos ahora mismo a lo que sería este año 2020, lo que pasa es que la NASA siempre tarda 3 semanas más. De hecho, el mes de diciembre todavía no está contabilizado, puesto que tenemos que esperar 3 semanas hasta que contabilice cuál ha sido la anomalía de temperatura de este pasado mes de diciembre. Pero si contamos el mes de diciembre del 2019 hasta noviembre del 2020 y lo comparamos con la anomalía de 1951 a 1980, veis claramente que la temperatura del planeta este año, podríamos decir, con la excepción, como sabéis, del mes de diciembre, sería de 1,05 grados lo que ha subido la temperatura del planeta comparado con 1951 a 1980. Si lo comparamos con el 2016, que ha sido el año más cálido hasta ahora, vamos a compararlo y vamos a ver qué es lo que ya nos indica la NASA. Pues veréis, vamos a ver, nos indica que en el 2016 fue de 1,04 si lo comparamos exactamente igual. Luego, por lo tanto, todo nos indica que, a no ser que diciembre haya sido un mes muy anormal a nivel general, que haya sido mucho más frío de lo normal, pues que no nos parece que haya sido así, todo indica que, en efecto, según también la NASA, el año 2020 ha sido superior al año 2016. Por otra parte, si vemos ahora mismo el tema de la distribución de la temperatura, bueno, podemos ver primero cómo los hemisferios, mirad, en el hemisferio norte, según la Agencia de Meteorología de Japón, la anomalía de temperatura ha sido de 0,70 grados
como veis, y en el hemisferio sur 0,25. Una vez más, siempre, pues ya sabemos que el hemisferio norte es el que más se calienta. Y vemos que es también muy interesante este otro mapa. Este mapa es el de la distribución de la temperatura, que la misma agencia pues, nos indica claramente cómo ha ido este año del 2020, en qué partes del planeta pues es donde realmente la temperatura ha sido más anormal. Veis que aquí perfectamente como la zona de la Niña, veis aquí toda esta zona del Pacífico en azul, se ve claramente que ha sido este año el fenómeno de la Niña la que ha producido pues que la temperatura del planeta incluso haya descendido un poquito más de lo que sería lo normal. Pero aún así, 2020, como estamos viendo, pues ha superado a 2016. Y notad principalmente, si ponemos el mapa anual mejor, notad principalmente, aquí lo vemos, este es el promedio del año 2020, aquí vemos el efecto de la Niña, y vemos cómo, sobre todo, en qué zonas del planeta se ha registrado este aumento de temperaturas anormales. Pues como veis, en Siberia, principalmente, recordamos que ha habido este verano unas olas de calor en Siberia del orden de temperaturas de 38 grados en algunas localidades, batiendo récords absolutos, es decir, tremendo. Y como veis aquí, la anomalía de temperatura en Siberia ha estado del orden entre 3, 5 o más grados si nos vamos más hacia la zona, como veis aquí, del Ártico. Y aquí veis también en que otras zonas del planeta las temperaturas han sido muy superiores a lo normal. Por ejemplo, pues claramente toda la zona de Europa, vemos también sobre todo la zona del este de los Estados Unidos, vemos como también en Australia las temperaturas han sido más superiores a lo normal y la principal anomalía en cuanto a temperaturas más inferiores a lo normal, como veis, ha estado cerca del norte de la India, principalmente, o en el centro, en este caso, de Asia. Luego, por lo tanto, esta es la situación. Como veis, el año 2020, todo indica claramente que es récord, según la Agencia de Meteorología de Japón, es récord. Si lo comparamos ya con 1980 a 2010, y según lo que nos indica ahora mismo la NASA, todo indica claramente que va a estar, si no igual a 2016, probablemente también sea superior a 2016, teniendo en este caso como base los años 1951 a 1980. Así que aquí una vez más vemos las pruebas claras del calentamiento global, que como os he dicho anteriormente, sobre todo esa línea azul, nos indica claramente cómo ha habido una progresión principalmente en los últimos años, porque veis aquí esta línea azul es la que marca la progresión por cada 5 años. Bueno, pues vemos cómo en esta última década, de 2010 a 2020, claramente se ha disparado una vez más la temperatura del planeta y recordemos eso, que hemos tenido el efecto de la Niña. Ya veremos en 2021 que según todas las previsiones lo que nos indica es que va a ser más o menos muy parecido al año 2020. Como siempre, gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos aquí en Meteo Windy.